Buenas tardes, mi nombre es Juan Izquierdo. Hoy les vamos a hablar del artículo 17 de los derechos humanos, que dice que todas las personas pueden tener propiedades y nadie puede quitárselas sin ningún motivo. Entonces, para empezar a hablar de dicho derecho, deberíamos saber primero qué es un derecho. El derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter en un lugar y momentos dados. En otras palabras, son conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos intersubjetivos. Entonces, el derecho del artículo 17 de los derechos humanos, el derecho a la propiedad, dice que toda persona tiene un derecho en común a la propiedad, tanto individual como colectiva respectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Entonces, ¿qué es la propiedad? En el derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer él mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho real que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien. Entonces, el objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los bienes susceptibles de apropiación para que se cumpla tal condición. En general, se requieren tres condiciones: que el bien sea útil, ya que si no lo fuera, carecería del fin de la apropiación; que el bien exista en cantidad limitada y que sea susceptible de ocupación, porque de otro modo no podrá actuarse. Entonces, los tipos de propiedad que tenemos son la individual y colectiva. La individual, bueno, los derechos individuales son un concepto que pertenece al derecho humano, nacido de la concepción liberal que surgió de la Ilustración, que hace referencia a aquellos derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes, siendo por tanto inalienables, inmanentes e imprescriptibles. En 1688 en Inglaterra, Jacobo II, tras no encontrar el apoyo necesario para reinar, dejó el trono sin violencia y se lo ofreció a Guillermo de Orange. Así triunfó la Revolución Gloriosa, que estableció la monarquía parlamentaria sin dejar un solo muerto y se institucionalizaron los derechos individuales, que tuvieron como base la Carta de la Tolerancia, así como el primero y el segundo tratado del gobierno de John Locke, quien es considerado como el primero en hacer mención a los derechos individuales anteriores y diferente a los derechos humanos. Si bien el proceso comenzó en Inglaterra, quienes lo llevaron a sus últimas consecuencias fueron los norteamericanos cuando, cambiando la relación entre el gobierno, el ciudadano determinó el papel del gobierno en relación a la protección de los derechos individuales. Y quizá lo más específico de este cambio fue el derecho a la búsqueda de la felicidad, con el reconocimiento del valor ético de los intereses particulares como condición necesaria para el reconocimiento jurídico y político de los derechos individuales. En cambio, el tipo de propiedad colectiva se define como la perteneciente a grupos sociales o personas para su aprovechamiento, uso o goce en común, pudiendo ser de origen social o de origen privado. El colectivismo es considerado por muchos diametralmente opuesto al individualismo. Sin embargo, ambos colectivismo e individualismo pueden interpretarse de distinta manera por diferentes personas. Algunos tipos de colectivismo señalan que el bien del grupo es más importante que el bien individual. Otros alegan, mientras que cualquier grupo está finalmente hecho de individuos, el individuo incidentalmente sirve a su propio interés, al servir a los intereses del grupo. En otras palabras, en tanto el grupo prospera, todos los miembros del grupo prosperan. Los detractores de esta última posición alegan que es difícil, sino imposible, imaginar que lo beneficioso para un grupo es siempre beneficioso para cada individuo que lo integra. El colectivismo puede también estar asociado con altruismo, ya que lo que es bueno para el grupo puede concebiblemente requerir el sacrificio de por lo menos algún interés individual. En otros aspectos, este derecho influye produciendo lo que se conoce como chabolismo o como el resultado del incumplimiento de este derecho. Se forman las personas que se conocen como ócupas. En fin, la conclusión de esta presentación es que el pensamiento dominante de los derechos humanos es cada vez más hostil a la protección de la propiedad privada y receptivo a las ideas de los derechos económicos, sociales y culturales
que a menudo se encuentran en conflicto con el derecho a la propiedad. En consecuencia, los que creen que los derechos humanos son esenciales para la libertad y la prosperidad y que el derecho a la propiedad es un derecho humano esencial debe centrarse urgentemente sus esfuerzos en el fortalecimiento de la protección del derecho de propiedad como derecho internacional de los derechos humanos. Sin más que decir, gracias por su atención.